Hola, ¿qué tal, hermanos? Es un gusto saludarles este día de hoy, martes 30 de julio. Su hermana en Cristo del grupo de oración Los Ángeles de Dios. En este día vamos a compartir de la lectura del Evangelio de San Mateo, del capítulo 13, versículos 36 al 43. Empezamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Después Jesús despidió a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron y le dijeron: explícanos la parábola de las malas hierbas sembradas en el campo. Jesús les dijo: el que siembra la semilla buena es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla es la gente del reino. La maleza es la gente del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Vean cómo se recoge la maleza y se quema. Así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. Estos recogerán de su reino todos los escándalos y también los que obraron el mal, y los arrojarán en el horno ardiente. Allí no habrá más que llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Quien tenga oídos, que entienda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, pues en este día, como nos podemos dar cuenta, nuestro Señor Jesucristo les explica, por petición de los discípulos, la parábola que ya les había mencionado anteriormente sobre el trigo y la mala hierba. Y aquí nos dice que ellos le piden que les explique la parábola porque no la habían entendido. Al igual que quizás muchos de nosotros todavía no la entendemos aún después de leerla. Y sinceramente no hay mucho que más buscarle, porque si nos ponemos a meditar o nos fijamos bien, aquí Jesús lo dice claramente. Él lo está explicando de una manera pues perfecta ya en sí. Pero pongámonos a meditar un poquito en esto. En este día de hoy, nuestro Señor Jesucristo nos menciona que la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla es la gente del reino. La maleza es la gente del maligno. La buena semilla, la gente del reino. Y la maleza, la gente del maligno. Si nos ponemos a meditar en estos dos puntos, podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo nos menciona, por así decir, dos clases de personas. Los que buscan o son parte del reino de Dios. Otros, los que pertenecen al maligno. No sé si alguna vez tú has escuchado que algunas personas dicen que en el bautismo, por ejemplo, todos somos hijos de Dios, que somos hijos de Dios, que realmente es así. Pero si nos ponemos a meditar, entonces en este día nuestro Señor Jesucristo nos dice que hay gente del reino de Dios y hay gente del maligno. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos ver la diferencia o cómo podríamos saber si quizás nosotros mismos estamos siendo instrumentos del maligno? En la palabra de Dios nos menciona a nuestro Señor Jesucristo cómo nosotros podemos ver o podemos reconocer por nosotros mismos si somos hijos de Dios. Y si nos ponemos a pensar, Él nos lo dice varias veces: aquel que hace la voluntad de mi Padre, aquel son los que pertenecen al reino de Dios. Aquel que cumple la voluntad, aquel que enseña al que no sabe, aquel que no solamente que seguimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo,
esos son los que podemos decir que vienen siendo o son los que empiezan a pertenecer al reino de los cielos, al reino de Dios. Y digo que empiezan, ¿por qué? Porque muchas veces estamos en el andar, en el caminar, estamos empezando a conocer más de Dios, nos empezamos a acercar más a Dios, vamos a la iglesia, vamos a algún grupo, vamos a los retiros, hacemos rosario y pensamos que con simplemente hacer eso ya somos, que ya somos salvos, o que ya pertenecemos, o que ya estamos bien. Y eso está muy bien, y de hecho son cosas de las que deberíamos de hacer, pero eso es solamente el comienzo. Aquí nos está diciendo el día de hoy nuestro Señor que también hay gente del maligno. ¿Cómo nosotros podemos saber o reconocer a una persona que le está sirviendo al maligno o que es parte del maligno? ¿O cómo podemos saber? Porque quizás nosotros mismos hemos sido instrumento y le hemos estado sirviendo y hemos permanecido al maligno. ¿Cómo? Te preguntarás, ¿verdad? Pues de muchas maneras. Una, obrando el mal. Otra, cuando nos empezamos a alejar de Dios, cuando empezamos a poner nuestra fe, nuestra confianza en cosas que no son de Dios. Por ejemplo, la hechicería. Pongámoslos como un ejemplo. En la palabra de Dios en el Antiguo Testamento se nos menciona que esas son cosas que aborrece Dios. Entonces ahí lo podemos ver. Si nosotros estamos practicando eso, ¿a quién estamos sirviendo? ¿A Dios o al maligno? Es una manera muy facilita de saber, sinceramente, o de ver la diferencia. Quizás no la hechicería, vamos a poner otro ejemplo. Por ejemplo, no sé si alguna vez te ha tocado, pero como nosotros, cuando hacemos cosas mal, por ejemplo, nos la pasamos de baile en baile, ni siquiera vamos a misa, no oramos, no hacemos el rosario. Somos personas que, o quizás fuimos, o somos todavía hasta este momento, que solamente buscamos a Dios cuando lo necesitamos. Y no es que eso nos haga unas personas de lo peor o malas, simplemente que no estamos sirviéndole a Dios. Porque todo aquel que sirve a Dios trata de trabajar así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, así como lo estaban haciendo los apóstoles. Ellos se iban instruyendo, iban aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo, iban enseñando a otros. Eso es lo que nosotros deberíamos de hacer, de tratar de trabajar, de obrar para el bien, para la expansión del reino de Dios. A diferencia que, como les mencionaba, si nosotros, como dice aquí, pertenecemos a esa maleza, a la gente del maligno, vamos a obrar el mal, vamos a vivir del mal, vamos a andar de fiesta en fiesta, parranda en parranda, en cosas del mundo. Por ejemplo, no sé si a ti te gustan las telenovelas. Antes también a mí me gustaban, sinceramente. Yo era una persona que miraba novelas casi todo el día y todos los días. Para la gloria de Dios, son cosas que he ido dejando. Y por esas son cosas en las que nosotros podemos ver. ¿A quién estamos permaneciendo nosotros en este momento? ¿O a quién estamos tratando de pertenecer? ¿Todavía estamos en eso? ¿De qué queremos ser nosotros? ¿Queremos permanecer a esa gente del reino de Dios? ¿O somos de la gente que es del maligno? Meditemos en esto en este día de hoy, hermanos, y reflexionemos por un instante, porque muchas veces nos sucede que por estar en la iglesia o cerca o aprendiendo, pensamos que ya estamos bien. Y muchas veces ahí nos quedamos. Ya no seguimos avanzando. Ya no seguimos caminando. Más para adelante nos menciona la palabra que el enemigo que la siembra es el diablo. Por eso les mencionaba a cuál reino perteneces o a cuál quieres pertenecer. Porque esto es una decisión personal que nos pone nuestro Padre, Dios. Él nos deja escoger a nosotros. También nos dice que la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. En la palabra de Dios nos menciona de cómo en esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él ya venga, nos dice la palabra de Dios que Él va a venir para juzgar.
Ya no va a venir para invitarnos a esa conversión, porque Él ya vino. Es la invitación que nos está haciendo ahorita en este momento. Si tú estás escuchando en este día de hoy la palabra, si Dios te dio ese privilegio, es por algo, porque Dios es el que te está hablando, no somos nosotros. Nosotros simplemente somos instrumentos, personas, que estamos tratando de que así como nosotros algún día también tuvimos o vivimos en el mundo, y no es porque ya no vivamos en el mundo, simplemente que, como nos menciona también la palabra de Dios, que estamos aquí, pero nosotros no pertenecemos al mundo. Simplemente estamos de paso. Entonces, para eso tenemos que trabajar día a día, esforzarnos para poder pertenecer y algún día estar en el reino de nuestro Creador. Pensemos en esto por un instante y meditemos en esto, porque en esa segunda venida donde nos dice nuestro Señor que los ángeles, Él va a enviar a los ángeles van a recoger la maleza y también a las personas que obraron el bien. Nos dice aquí el reino de todos los escándalos y también los que obraron el mal. Los que obraron el mal serán arrojados en el horno ardiente. Después de esa venida de nuestro Señor Jesucristo, ya ni para dónde nos movamos. Ahorita, el día de hoy, tenemos esa dicha, esa oportunidad, la invitación que nos hace nuestro Señor Jesucristo a cambiar, a esforzarnos, a seguir en ese proceso de conversión, día a día, trabajando y obrando el bien, tratando de trabajar para el reino de nuestro Señor Jesucristo. Porque hasta entonces, realmente es cuando vamos a ver los justos. Hasta ese día, no antes. Hasta ese día, cuando nuestro Señor nos lo diga. No porque nosotros pensemos que somos buenos o porque somos justos quiere decir que lo seamos. Solamente nuestro Señor Jesucristo es el único que conoce el interior de nuestros corazones. Él es el único que sabe cómo estamos obrando realmente. Meditemos en esto en este día de hoy, hermano, y reflexionemos verdaderamente. ¿A cuál reino queremos permanecer nosotros? ¿Al reino de Dios? ¿A qué tipo de persona? ¿A la gente del reino de Dios o a la gente del malé? Que Dios te bendiga en este día de hoy. Que Mamita María te acompañe hoy y siempre. Hasta luego.